Estimados, estimadas, estimades, muy buenas tardes. Oscurece en la ciudad de Buenos Aires y vamos a realizar un nuevo Corona Birra, esta vez sobre medios, poder y hegemonía. Aquí a mi derecha Tania está saludando también y me comentaba que está Marino. Para quienes no lo conocen, yo creo que ya la mayoría lo conoce, el profesor e investigador Marino es docente de la Universidad del Salvador, docente de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Nacional de Quilmes, de la Universidad de San Andrés. Se especializa en términos de comunicación, maneja con mucha claridad la economía política, la parte de todo legal. Me dice Santiago que ya se ve. Vos tenés un enfoque sobre la comunicación a partir de la economía política. ¿Qué significa esto? Mira, como sabemos, te escuchaba en la primera de las presentaciones de las cuatro, los 4 intentos fallidos que tuvimos. Recordar que fuiste mi alumno en el año 2008 en la USAL. Fue el primer curso que yo di en la USAL. Y yo, no sé si te acordás que les decía que ese año era muy fácil dar la materia, porque la materia salía en la tapa de los diarios todo el tiempo, ¿no? Sí. Estamos en el 2020 y hay ratos en el que parece que estamos en el 2008 de nuevo. Sí. Pero desde esa época se volvió un poquito más fácil explicar qué es la economía política de la comunicación. Pero podemos hacerlo así, como ordenadamente. La comunicación es una disciplina interdisciplinaria y que a pesar de la centralidad que tiene en la vida social, Torrico Villanueva, un investigador boliviano, planteaba: no hay comunicación sin sociedad y no hay sociedad sin comunicación, y plantea que hay como una contradicción. La comunicación se estableció, la sociedad se estableció a partir de la comunicación, pero la comunicación tardó mucho tiempo en constituirse como disciplina. Esto puede ser porque tiene un objeto de estudio que se mueve todo el tiempo, o sea, es como el sapo salta en la mesada del laboratorio de la comunicación. Y además no tiene como un núcleo conceptual genérico, digamos, propio de hijo de la comunicación. Se apropia, es interdisciplinario y dialoga con la sociología, con la ciencia política, con todas las humanidades, por supuesto. Y entonces, en ese sentido, hay que establecer un recorte en los estudios de comunicación. El recorte que yo establezco es el que analiza la relación, que siempre es conflictiva, entre el Estado, el mercado y la sociedad civil. Porque, digamos, en esa relación el Estado es el árbitro, y a veces es un referí bombero. Es particular porque el Estado es un actor que juega, pero además tiene el silbato, por ejemplo, pone las reglas. Y es una relación conflictiva porque estudiar la economía política de la comunicación implica estudiar el modo en que se producen, distribuyen y consumen los bienes y servicios culturales dentro de las industrias culturales en las que los medios son actores centrales, no son los únicos, digamos, hay muchas industrias culturales, pero medios tradicionales, que es de lo que solemos hablar, no son todas las industrias culturales. Por ejemplo, la publicidad es una industria cultural y no sería un medio de comunicación. Y esa relación compleja entre estos 3 actores implica el estudio de la economía política, es decir, analizar cómo son los ciclos de producción, de distribución y consumo de los bienes y contenidos simbólicos, en una relación conflictiva porque los intereses de los que juegan en esa relación son contradictorios. En vez de ser complementarios, se contraponen. Los intereses económicos de los actores del mercado tienden hacia un lugar y exactamente hacia la otra dirección tienden los derechos de las audiencias, y el Estado es el árbitro que debe administrar esa relación. Entonces, estudiar economía política de la comunicación es estudiar esa relación conflictiva, es estudiar cómo es el funcionamiento económico de los medios, por ejemplo, cuánto cuesta producir contenidos, cuál es la relación entre los costos de producción y las formas de valorizar capital, es decir, de ganar dinero, y cómo eso además afecta la democracia de las sociedades, porque esa es la particularidad, que los bienes y servicios simbólicos de los que hablamos
tienen un valor económico como todos los bienes en el capitalismo, pero además tiene un valor simbólico central porque los medios contribuyen al desarrollo más o menos democrático de una sociedad. Por ahí pasa más o menos la trama compleja. No es leer balances de empresas, no es leer balances solamente, no es contar televisores, ni es saber de leyes solamente. Es todo eso junto, digamos, un poco más complejo. Te digo, Santiago, que quedó muy claro y además hubo muchos corazones. No sé si vos lo llegás a ver los corazones, pero Sí, parece sí, que yo también le quedó muy veo todo menos a mí, lo cual para mí está bien, porque estoy un poco cansado de mí mismo en las pantallas en esta cuarentena. Así que bien, bien. Entonces, bueno, vamos a ir siguiendo también a los corazones. A ver, vos mencionás ahí a Torrico Villanueva, lo cual a mí me gusta mucho porque justamente les hago estudiar a mis educandos y educandas la comunicación como ciencia. Te comento que se suma Mauro, se suma Nicolás desde Londres, así que sigue creciendo los amigos que nos están escuchando. Mencionás esto de la interdisciplinariedad de la ciencia de la comunicación, que es algo fundamental. Y mencionás por ahí algo que a mí me parece muy interesante, que es pensar el conflicto a través de diferentes intereses entre el Estado, el mercado y las audiencias. Entonces, pensar este conflicto de intereses, porque justamente son contradictorios, es lo que motiva un poco esta charla para pensar también el poder, ¿no? ¿Cómo pensás vos el poder entre medio de estos intereses contradictorios? Bien, y también en la comunicación, ¿no? La escuela de Frankfurt nos hace pensar el poder, la escuela de Birmingham nos hace pensar la comunicación y la hegemonía. ¿Vos cómo vinculás a los medios con el poder y estos intereses contradictorios? mira, yo ahí creo que hay como una invitación a pensar con claridad y sin acelerarse en el debate, para no caer en la tentación de manotear un concepto que es muy querido para tu trabajo y que vos sos entre los que más lo está trabajando en este momento, y que a mi modo de ver está abusado, está mal usado y exageradamente usado en estos tiempos, que es la noción de hegemonía, ¿no? O sea, es como agarramos el camino más corto y para pensar en la relación entre medios y poder, hablamos de hegemonía, todos los medios son hegemónicos y listo el pollo. Y la verdad que no, es un problema ese. Yo tengo para mí que el abuso que se hace 10, 12 años en Argentina del concepto de hegemonía para pensar a los medios, se come los matices. O sea, todo es blanco-negro, como mi pantalla ahora, ¿viste? No se me ve la cara y estoy en negro, bueno. No es así, hay muchos más grises. Por un lado hay que pensar yo pienso el poder a partir del desarrollo del Estado y las nociones de políticas públicas. Porque para estudiar la economía política de los medios hay que pensar, entre otras cosas, cómo el Estado regula el sistema comunicacional. Dado que hay una necesidad de concentrarse que tienen los medios para hacer crecer su capacidad económica y por ende eso trae consigo cada vez más poder político, no político partidario, sino político a partir de la capacidad de construir representaciones. Y esa necesidad de concentrarse que tienen las empresas de medios opera sobre un sistema que es finito. Es decir, que no hay lugar para todos. Y cuanto hay más, en un espacio finito, donde hay un jugador que cuenta con mucho espacio, entonces habrá muchos que cuenten con casi nada, digamos. Eso es bastante como matemático. O sea, cuanto más crece la concentración, crece el poder, el Estado debe ser el árbitro y entonces es posible que cuando un actor incrementa el poder, otro lo va perdiendo, porque no hay una capacidad de hacer crecer esos espacios. La radio y la tele, por ejemplo, tradicionalmente operaban sobre el éter, sobre el espectro radioeléctrico. Ese es un espacio finito y el Estado era el árbitro que decía quién puede jugar acá y quién no, o qué requisitos hay que jugar. Eso por un lado. Ahora, la construcción del poder no debe ser solo analizada desde las políticas públicas que hace el Estado, básicamente, sino también desde la capacidad, que de nuevo es económica, pero también simbólica, que tienen los grandes medios de construir discursos, construir representaciones, imponer sus temas o algunos temas en la agenda. Entonces ahí la trama del poder se vuelve un poco más compleja, o sea, de nuevo, no puede ser estudiada con blancos y negros, sino que hay como una construcción
muy compleja, una trama de negociaciones para representar los intereses de otros sectores y ampliar las bases de sustento. Eso que también labura Gramsci en su concepto de hegemonía, es decir, alejarse de la noción de imposición por la fuerza y construir desarrollos culturales y tramas. Y esto además implica pensar entonces un estudio más institucional del poder que hace el Estado con sus capacidades para administrarlo, un estudio más, yo diría, como interdisciplinario, ese que analice la cuestión simbólica, la económica y la de capacidad de imposición en relación a los otros jugadores que tienen los actores del mercado. Y por ejemplo, para sintetizar la respuesta, y que esto no sea una clase larguísima, yo desde el año 2009, cuando salíamos de esas discusiones que teníamos en el aula con ustedes y el resto de mis estudiantes y en nuestras vidas cotidianas, propuse pensar a los medios de comunicación como agentes corporativos de información. Porque me parece que lejos de ser espejos, que es como en general se los presenta, los medios reflejan lo que pasa en la realidad. Esa es una teoría de los espejos que hasta Verón dejó de lado. Los medios no son espejos porque en tal caso serían espejos deformantes, no pueden dar cuenta de lo que pasa, sino que construyen representaciones en base a sus intereses, necesidades y demandas, o en base a intereses, necesidades y demandas de los actores con los que están asociados. Que en ocasiones pueden ser los gobiernos, digamos. Por eso, si uno sigue las trayectorias del Grupo Clarín, por ejemplo, ve que hay momentos en la historia que es muy oficialista, momentos que es muy hostil al oficialismo. Eso porque en realidad Clarín es clarinista, La Nación es la nacionista. Y ahí aparece el otro elemento, y con esto termino, sería cómo pensar el poder en los medios, para mí a partir de la noción de agentes corporativos de información. Y por último diría que ahí aparece la noción de ideología, que está en el origen del sistema de medios. Los medios nacen por desarrollos y proyectos político-ideológicos, y en una operación ideológica, como explicaría Marx, cuando se constituyen en empresas, ocultan su carácter ideológico para presentar sus planteos como si fueran ascéticos, como si fueran sin intereses. Y eso es un triunfo para mí, y esa es una de las tramas del poder más difíciles de estudiar. Eso es lo que estudian de modo muy interesante Esteban Zunino, por ejemplo, o incluso desde la semiótica, los que dan cuenta de cómo operan en la construcción discursiva estos jugadores. Bien, bueno, decís varias cosas interesantes. Te comento también que desde el periodismo, Rodrigo Alsina también cuestiona la imagen de espejo, ¿no? Ahí con un texto sobre la construcción de la noticia. Pamela agrega que siente que que está en clase, así que bueno, bien, creo que es un piropo. Y hay algo interesante ahí, ¿no? Cuando vos hablas de Gramsci, ¿no? Gramsci justamente dice que la hegemonía es coerción y consenso, ¿no? La parte de consenso ahí es importantísima. Hay una frase que yo se la escuché a autores españoles, que es que no hay que vencer, sino que también que hay que convencer, ¿no? Entonces, cuando vos hablas de agentes corporativos de información y de cómo ocultan la ideología, digo, eso me parece que es un punto muy importante para pensar el poder, ¿no? Pues justamente el poder me parece que su mayor intensidad es cuando se naturaliza, ¿no? Y cuando uno no se da cuenta que está replicando esas ideas. ¿Qué pensás sobre eso? Sí, absolutamente. Cuando es incorporado, cuando la lógica de funcionamiento del sistema de medios, por ejemplo, que es lo que estamos analizando, es incorporada de un modo acrítico por las audiencias, porque se plantea que no habría otra forma posible de funcionar, es el éxito, es la garantía del éxito del proyecto de poder, que tiene digamos, cuando estudiamos medios privados comerciales, claramente lo que tienen es el objetivo económico de valorizar capital y avanzar con distintas estrategias en pos de garantizarse esa opción. Siempre ese proyecto es además un proyecto político, no un proyecto político partidario, insisto en esta idea, y no porque yo le tema la discusión política partidaria, para nada. Solo lo que digo es que nosotros en el español, ahí tenés estudiantes que están en Londres, me decías, y en otros
en otros países y es una alegría, todos y cada uno de los que están, les agradezco mucho, tanto como a vos la invitación. Pero cuando nosotros estudiamos en español, que es la mayoría de los que estamos acá, contamos con un concepto solo, una palabra sola, un vocablo único, para dar cuenta de 2 o 3 formas diferentes que el inglés sí puede distinguir, ¿no? Operativamente, las policy y las politics. La politics como lo institucional, las policy como las policy como lo institucional, la política como la rosca, las politics como la rosca. Siempre hay de las dos, pero efectivamente la capacidad que tienen los medios en las sociedades actuales es haber naturalizado el rol que juegan, presentarse como actores no económicos. Yo me acuerdo que en el año 2008 Martín Becerra publica una nota en página 2 en el medio de la discusión donde justamente plantea esto, que es, bueno, finalmente lo que nos estamos enterando ahora es que los medios son empresas. Y con que aprendamos de eso, del debate, ya hemos ganado mucho. Tener la capacidad de ocultarlo durante tanto tiempo es una muestra de su triunfo, que es un triunfo político partidario, insisto. Claro. ¿Me escuchás, Santiago? Sí, te escucho perfecto, sí. Bien, vas abriendo varias puntas, ¿no? Estoy anotando y voy viendo por dónde te ataco. Hablas de concentración y en un momento ahí también hablas de cómo una concentración económica se transforma en un poder simbólico. Entonces, te pregunto, a ver, para que quede más en claro, ¿qué es la concentración económica? Que nos expliques brevemente el mapa de medios en la actualidad y cómo es que esa concentración económica se transforma en un poder para establecer ciertos símbolos, imponer ciertos símbolos de modo, ¿no?, que a veces no nos damos cuenta. Mira, para ser operativo y claro, a pesar de estar atrás de un fondo negro, diré, la concentración de los medios es un proceso económico que tiene consecuencias económicas, políticas y socioculturales. Me refiero a ¿qué es la concentración de la propiedad de los medios? Bueno, es un proceso a partir del cual un jugador de un mercado crece en el dominio de ese mercado en el que opera o de otros, a partir de estrategias que son administrativas, si vos querés, compras, fusiones, joint ventures, la economía tiene muchos nombres para clasificar. Una cosa es cuando dos empresas se fusionan, otra cuando la grande se compra a la pequeña. Ahora, las implicancias de ese fenómeno, que es un fenómeno que está presente desde que las industrias culturales son actividades económicas, que es desde cuando pasamos de la etapa facciosa de la prensa como proyecto político, a una etapa en la cual los medios se convierten en empresas, ceden espacio a sus contenidos para incluir anuncios publicitarios. Es decir, ¿desde cuándo hay concentración? Desde siempre. El problema es que algunas instancias han acelerado ese proceso. Lo que pasa es que entonces entender la concentración como un proceso económico que tiene efectos políticos, económicos y socioculturales, se explica porque cuando crece la concentración de la propiedad, lo que puede pasar es que se reduzca la diversidad de tipos de contenidos, o la diversidad de fuentes, o la diversidad de historias a representar, porque si los medios son actores, agentes corporativos de información que construyen sus representaciones en base a sus intereses o de sus actores afines, pues habrá otros actores que no son representados. Y ahí vamos a un ejemplo rápido y concreto para entenderlo. La agenda actual tiene 2 o 3 temas. Uno de ellos es el problema de Vicentín. Definámoslo así en esos términos porque si no estaríamos editorializando. Sí. Bueno, Vicentín es una empresa quebrada que va a ser intervenida, podría ser expropiada, etc. Hay un actor que reacciona y se manifiesta en contra de esa decisión. Y hace marcha, cortar rutas, etc. Esas marchas las vemos en la tele, fueron tapas de los diarios de ayer, etc. Hubo marchas de los y las trabajadores y trabajadoras de la empresa que no cobran el sueldo hace un montón de tiempo, y de esas nos enteramos algunos porque estamos vinculados a medios no hegemónicos, más
más pequeños que le dan voz a este tipo de actores. No van a salir en TN hoy a la noche esas marchas, porque la representación que se construye es una representación vinculada a los intereses, a algunos intereses y no a otros. Y esto es mucho más complejo cuando los acontecimientos no son binarios, es decir, cuando la discusión no es polarizada, sino que hay otras perspectivas. Vos lo sabés bien por tu recorrido por América Latina, por el proceso de Bolivia, y en general ese sería un segundo efecto negativo de la concentración, que es la polarización en base a la reducción de voces que son representadas. Y viene también, esto se monta a la centralización de la producción de los contenidos en las grandes urbes. Ese es un efecto de la concentración también, y es un efecto que retroalimenta la concentración, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Y bueno, la mayoría de los medios produce desde las grandes ciudades, donde hay grandes mercados que pueden sostener esas inversiones, y por eso ficción solo se produce en Buenos Aires y el área metropolitana, o es muy difícil encontrar un medio con presencia en todo el territorio generado en alguna provincia en particular y no en la capital. Hay en Argentina algunos casos excepcionales, pero básicamente lo podríamos resumir así: la concentración es un proceso económico que tiene consecuencias económicas, políticas y socioculturales. Bien, bien. Bueno, eso es interesante, ¿no? Porque tal vez uno como desde el lugar de audiencia tampoco está pensando todo el tiempo en cómo se va dando esta concentración económica, ¿no? Incluso no siempre aparece en la tapa de los diarios o en la televisión, y es más, hasta recuerdo ciertas fusiones muy importantes que se presentan a las audiencias, ¿no? Como un nuevo paso en la tecnología, en la mejora del servicio, etcétera. Y uno que investiga estos casos dice, uy, un nuevo paso hacia la concentración. Entonces, a ver, vamos a ver si voy entendiendo. Se van concentrando, sí, los medios porque un jugador va cobrando relevancia, va comprando otros medios pequeños, y a partir de ahí va concentrando poder simbólico, puede establecer agendas, puede establecer encuadres, lecturas posibles, puntos de vista, puede establecer, o al menos puede tener cierta injerencia, ¿no? O cierta influencia sin llegar a la omnipotencia. Pero ahí vos señalás algo bastante interesante, que es el binarismo, ¿no? Algo que lo voy a agregar yo, ¿no? Un concepto no existe, pero es el porteñismo. Y es interesante pensar eso, porque por un lado pensar cómo hay una preponderancia de contenidos desde la ciudad de Buenos Aires, que por ejemplo, no sé, alguien ahí nos saludaron desde Corrientes, ¿no? Y está viendo las protestas en la 9 de julio, o dice, la tele le dice que hay un cacerolazo, y a ver, yo desde Parque Patricios ese cacerolazo no lo escucho, y me imagino que desde Corrientes, desde Córdoba o de otros lugares probablemente tampoco, pero me interesa mucho eso de los binarios, ¿no? Porque también justamente, o sea, van, de algún modo se van disipando o ocultando o invisibilizando otras miradas, y se establece solamente una polarización. ¿Estoy entendiendo bien? Sí. Como siempre, desde que te conozco, estás entendiendo bien, está claro. Solo haría una advertencia, que es, esto no es automático ni matemático, Claro. ni todo lo contrario, podríamos decir. Quiero decir, la diversidad de contenidos no está garantizada por la diversidad de propietarios, ni la concentración de la propiedad tiene como efecto automático la homogeneización de los contenidos. Es esperable que eso suceda, pero no es un efecto automático. Lo que quiero decir es, bueno, hay que ir a analizar, hay que complementar y cruzar los datos de estructura de propiedad con los datos de análisis de contenidos para identificar si esa consecuencia que la teoría a la que yo adscribo describe para la concentración sucede realmente. Me refiero, por ejemplo, a un sistema puede ser plural porque el Estado lo obliga por normativa, más allá de que sea concentrado en la propiedad de los medios. Y puede ser muy poco diverso y plural, no solo en términos ideológicos, sino también en términos de género, formatos, a pesar de que haya más de uno, dos o tres dueños. En general, los sistemas de medios tienden a la configuración de oligopolios, es decir, unos pocos jugadores poderosos, no de monopolios. Ese es otro concepto que está bastante bastardeado en este último tiempo,
así como está bastardeado por el abuso, la noción de hegemonía, a mi modo de ver, hablar de los monopolios en plural es casi un contrasentido, digamos. Pero en general lo que se configuran es oligopolio, es decir, unos pocos jugadores poderosos, y esto además se ha acelerado en los últimos tiempos, me refiero a los últimos 20, 25 años, por una combinación de factores, diría yo. El primero de esos factores es el factor político, pero con mayúscula, es decir, el modelo neoliberal genera condiciones para el incremento de la concentración de la propiedad porque basa su lectura del proceso en la competencia como mecanismo articulador exitoso de todos los mercados, incluyendo el de los medios. Es decir, no piensa la concentración como un problema. Y el otro elemento es el desarrollo tecnológico que nos puso en la convergencia. La convergencia sería este momento histórico en el que habitamos, en donde vivimos en sociedades mediatizadas, que están mudando de lo analógico hacia lo digital, su vínculo con la comunicación y la cultura, y lejos de que se materialice la esperanza o la expectativa de que haya cada vez más jugadores, productores de contenidos diversos, lo que encontramos es que hay cada vez más grandes jugadores que dominan todo el sistema. Cuando hablamos de los GAFA, por ejemplo, para no poner nombres argentinos y no pelear siempre con los mismos, cuando hablamos de los GAFA, Google, Amazon, Facebook y Apple, estamos hablando de los grandes jugadores que dominan el funcionamiento del sistema infocomunicacional a nivel global. Bueno, eso es más concentración. En estos días se conoció el informe de Reuters de periodismo, ¿no? Del consumo de información a lo largo del mundo. Una encuesta que se hizo en 40 países, bastante exhaustiva, a pesar de que no es representativa, y ahí vos que encontrás que hay un crecimiento muy grande de las redes sociales como plataforma de consumo de las audiencias de información. Esa trayectoria la domina Facebook, pero en el último año creció exponencialmente Instagram. Acá donde estamos hablando, y a mí no me ven porque el ancho de banda no nos da. Bueno, esas dos son del mismo dueño. Por ahora no son productoras de contenidos informativos, pero sí tienen capacidad de editorializar, de editar. De eso hablamos cuando hablamos de más concentración. Y ni que hablar en un país tan desigual en su división geográfica y sociodemográfica como Argentina, donde tenés poquitas ciudades de más de 1 millón de habitantes, que son números que permiten un mercado más o menos robusto de medios de comunicación. Santiago, vos ahí mencionaste el concepto de neoliberalismo, ¿no? Que bueno, lo podemos entender como, una vez hablando con un profesor, ¿no? Hablaba de un cambio en la estructura, ¿no? Dentro del capitalismo, el modelo keynesiano, del estado de bienestar, del intervencionismo, a este modelo neoliberal que surge en la década del 70 primero con la crisis del petróleo, ¿no? Que después se va imponiendo a través de los Chicago Boys en las dictaduras de Chile y Argentina, y más tarde con la llegada de presidentes de Estados Unidos como Reagan y Margaret Thatcher en Inglaterra. Y uno de los movimientos que hacen, que se dan dentro, o algunos de los procesos, mejor dicho, ya dentro del neoliberalismo, son las privatizaciones, las desregulaciones, la transnacionalización. Por un lado, consultarte si este proceso, sobre todo el de regulación, se observa en la Argentina o se ha observado en la Argentina, y por otro lado, compartir una pregunta de Nicolás Paradera, que es estudiante de comunicación en la Universidad de Buenos Aires, que pregunta por la ley de medios, bien, y ahora, ¿qué hacer o qué sería lo indicado frente al desguace que sufrió esa ley en los últimos años? Bien, muchos y muchas de quienes nos ven te escuchan formular la pregunta y sonríen porque saben mi reacción epidérmica cada vez que escucho hablar de ley de medios, ¿no? Claro. Pero vamos a dejarlo para el final. Veamos, sí, el neoliberalismo es eso que vos describís, y en materia de diseño de políticas de comunicación, es decir, del modo en que el Estado administra el sistema de medios, incluyó una serie de decisiones que implicaron poner al Estado, que es caracterizado como elefantiásico y mal administrador, a un costado,
y ubicar en el centro al mercado como eficaz y eficiente administrador de los recursos, en este caso de los recursos de comunicación. Y además eso vino acompañado de una estrategia política, y ahí sí con minúscula, de rosca, del gobierno de Carlos Menem, que a partir del 89 trae el proyecto neoliberalizador de actualización del Estado argentino, y lejos de empezar por las empresas más grandes económicamente, que más deuda tenían, o más ineficientes en materia de privatización, es decir, traspasar a la propiedad pública a la propiedad privada, empezó por los canales de tele. Y en 4 meses privatizó los canales de tele. ¿Para qué? Para tener actores con capacidad de instalación de agendas y discursivas favorables al proceso que se iniciaba. Es decir, si vos vas a privatizar YPF y Aerolíneas Argentinas, está bueno que empieces privatizando los canales de tele porque eso generará un discurso favorable para el proceso en cuyos empresarios se beneficiaron rápidamente. Déjame interrumpirte Sí. un segundo. Entonces, a ver, y está muy bueno el planteo y yo adhiero también. A ver, se privatizaron durante el gobierno de Menem, no un gobierno elegido democráticamente, a diferencia de la dictadura con Martínez de Oz. Se privatizaron grandes empresas como YPF, ¿no? O como, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas. Entonces, generalmente esos procesos son resistidos por la gente. Entonces, tu planteo es, corregime, al cual es mi planteo, sino primero privatizar los canales de televisión para generar una opinión favorable a estas privatizaciones. ¿Estamos bien? Sí, con una advertencia que es, esto nunca es automático y no quiere, y no adscribe a la teoría de que las audiencias son tontos culturales que son dominados por la capacidad de producción discursiva de los... Porque digo, en ese mismo momento Uruguay fue a un plebiscito para ver si privatizaban o no sus empresas y decide que no. Y también es cierto que esa caracterización de Estado elefantiásico y mal administrador que se hacía a finales de la década del 80 en Argentina tenía sustento en la realidad. Yo me acuerdo, cuando era un niño de 10 años o menos, que mi mamá pagaba mensualmente durante más de 2 años una cuota a Entel para que en algún momento le adjudicaran un número y en otro momento más adelante le trajeran un aparato y entonces tuviéramos teléfono y dejáramos de ir a la casa de el gallego Agustín Moralejo, que era como mi abuelo entre Lomas, para hablar por teléfono con la familia de mi mamá en Pehuajó. Entonces el Estado había... Recordemos ahí traducir, ¿no? Para los millennials y centennials, ¿no? Que Entel era la vieja compañía de teléfonos en mano del Estado previa a la privatización y división, ¿no? En Telefónica y Telecom, ¿sí? Y ese comentario también lo hacía mi mamá, o los cortes de luz, ¿sí? Exactamente. Entonces digo, había un plafón que habilitó que el proceso de privatización tuviera apoyo, pero ese apoyo... Perdón, el profesor Jorge Fabián agrega por allí el plan Megatel, ¿sí? Un amigo, el profesor, y profesor Exactamente, de historia, algo sabe. saludos al profe, compañero de la facultad, y claro, ese era el plan al que hago referencia. Lo que quiero decir es, ¿por qué la sociedad argentina en su conjunto apoyó el proceso privatizador? ¿Porque empezó por los canales de tele? No. Porque el Estado había administrado mal, era ineficiente, estaba fuertemente endeudado, y luego porque empezaron de modo inteligente por los canales que generaron un discurso empático con el proceso administrativo de privatización. Ahora, ese proceso de privatizaciones vino acompañado primero por un proceso de re-regulación. Yo, cada vez que escucho desregulación, llevo mi mano a la cartuchera, como dicen en las películas de Cowboys, o sospecho, dijo Torancio, y estaba jugando al desconfío. Porque en ocasiones con desregulación se traviste un proceso que en realidad que es, hacemos caer las reglas y ya, hacemos caer las prohibiciones y ya. Entonces, por ejemplo, una medida desregulatoria que tomó Menem fue, eliminó la prohibición, eliminó la obligación de que los diarios se vendieran solo en los kioscos de diario y a partir de ahí pasaron a venderse en también los supermercados. Bueno, eso es desregulación. Ahora, modificar mediante la ley de reforma del Estado, que es una ley con pompa y circunstancia, o sea, mirá el título que tiene, sí. Que se sanciona para llamar a privatizar todas las empresas estatales que dieran pérdida.
pero de paso modificar 3 artículos de la ley que regulaba la propiedad de los medios y eliminar la prohibición de que sean sociedades de sociedades. Eliminar la prohibición de que puedan acceder a tener licencias de radio y tele los dueños de diarios. Y eliminar la prohibición de que la empresa se dedique exclusivamente a radiodifusión, deriva en un proceso privatizador en donde el Grupo Clarín se queda con Canal 13, beneficiado directamente por una normativa, por uno de esos cambios, y se componga una sociedad integrada por Cerámica Sanón, Comercial del Plata y 10 canales de provincia que se quedan con Telefe. Entonces no hay desregulación ahí. Lo que hubo fue re-regulación y como consecuencia, en un efecto dominó, privatización y como consecuencia, concentración de la propiedad y como consecuencia, centralización de la producción de los contenidos en Buenos Aires y como consecuencia, homogeneización de la generación de contenidos. Entonces, respondo que sí finalmente a tu primera pregunta. ¿Hubo neoliberalismo en Argentina en política de comunicación? Absolutamente sí. En todas las industrias culturales no, oh sorpresa. Hubo un sector, que fue el del cine, que estuvo alcanzado por políticas diametralmente opuestas. Ahí lo veo al querido Esteban Sabores, es el juego favorito que se acaba de sumar y sabe de qué estoy hablando, porque él trabaja con el tema del cine desde hace muchos años. La ley de cine argentina se modifica en ese tiempo, con otra lógica, con otra estrategia, pero lo que estoy diciendo es, hubo aplicación de neoliberalismo para las políticas de comunicación en el país. Y su efecto fue concentración de la propiedad. Y luego, más adelante, lo que se incorporó fue el capital extranjero. Hubo extranjerización del capital. Con esa foto llegamos al 2008 cuando nosotros nos conocimos. Por H o por B, no es necesario hablar ahora porque necesitaríamos otro vivo en Instagram y un día en que anduviera mi cámara o algo para que me vean. Porque además, como sabés, soy de hacer morisquetas cuando doy clase o cuando charlo, entonces se están perdiendo mis movimientos. Por H o por B, no viene al cuento ahora, en el 2009 se sanciona la ley audiovisual. Mi reacción epidérmica es, no le digan ley de medios, porque no regula a todos los medios. No regula los diarios, no regula Internet, no regula la TV digital, tampoco, y no regula lo que tampoco existía en ese momento. Por ejemplo, los servicios audiovisuales en Internet, los OTT. Bueno, la ley audiovisual, para mí nació renga. Algunos la acusan de haber nacido vieja, para mí nació renga, pero nació renga además porque sufrió un atentado en el proceso y le cortaron una pata, digamos, no porque viniera defectuosa de origen. Pero, más allá de eso, después de eso y de su aplicación sesgada durante el kirchnerismo, de la que hemos hablado muchísimas veces y tampoco viene a cuento, nosotros venimos en Argentina de un proceso que fue el gobierno de Cambiemos, que mutiló la ley audiovisual en su corazón anticoncentración. La ley era era anticoncentración, eso quise decir, pero nunca se aplicó. Pero el texto establecía que el mercado se desconcentrara, y eso lo desarticuló el macrismo con sus decretos. Con 2 decretos lo desarticuló. ¿En qué contexto estamos ahora? Yo no creía en agosto del 19, cuando Alberto Fernández gana, con Cristina Fernández gana la primera vuelta, y no creía en octubre del 19, cuando ganan la elección definitiva, y tampoco creía en diciembre del 19, cuando asumen, que este tema estuviera en la agenda de su gobierno, por múltiples razones, y mucho menos lo creo ahora en este contexto de pandemia y de crisis económica heredada y profundizada por la pandemia. Creo que que en algún momento asistiremos a algunos debates puntuales, como por ejemplo regular a los OTTs, regular a los Netflix, para que lo entiendan rápidamente quienes están acá con nosotros, pero no veo un escenario de discusión integral de la ley, ni siquiera como salida a una 126. Si la ley audiovisual fue salida a la 125, supongamos que Vicentín fuera a la 126, no creo que esto pase, pero tampoco veo
una discusión sobre medios a la salida de ese periodo. Estoy pensando que también dar esa discusión, ¿no?, implicaría que el gobierno de Alberto tuviera una construcción de poder, ¿no? Porque para poder lidiar contra actores que desde mi punto de vista tienen un poder bastante fuerte. Por allí Catalina Dalvia pregunta que en esta puja de intereses contradictorios entre Estado, mercado y la sociedad, ella hace una pregunta y a ver, se me ocurren varias respuestas, pero ¿quién pierde en esta lucha de poder? Nosotros y nosotras, la ciudadanía, convertida en audiencia o en sujeto de derechos de la comunicación. Y voy a ejemplificarlo con una anécdota histórica que vos ya la escuchaste, supongo, en algún momento, y que me llevó a mí a hacer la tesis doctoral sobre lo que la hice, o con una cuestión reciente que es la última factura de cable, internet o teléfono que haya recibido cualquiera de los que comparte con nosotros este ámbito. La anécdota histórica es: yo vivía en Tres Lomas, jugaba en River Boca en el año 95 y tuvimos que ir a La Porteña, es un pueblito al lado de Tres Lomas, es un paraje en realidad, ni siquiera es un pueblito, con mi papá, tuvimos que ir ahí a verlo porque el Grupo Clarín no le quiso vender al Cablero de Tres Lomas los derechos del fútbol, porque el Cablero de Tres Lomas no le quería vender su empresa a Clarín, que estaba en el proyecto de expansión. ¿Cómo terminó el cuento? Clarín se compró otro cable, no compró el de Tres Lomas, pero el de Tres Lomas se lo compró otra empresa. Y en realidad esa es la historia de todos los cables en la Argentina. En Argentina el cable nace en el 63 como Fito Páez, en las localidades de provincia, y había más o menos un dueño de cable por localidad o ciudad. Si vos mirás hoy el mercado de cable, tenés un gran jugador, que el de TV paga, ¿no? Tenés un gran jugador, que es Cablevisión, que domina el mercado de cable, y un segundo gran jugador que es DirecTV, que domina el mercado de satelital. Entre los dos tienen más o menos el 80% del mercado. Ahora, bueno, hay algunos que avisoran que el cable va a fenecer pronto, yo creo que no, que va a llevar más tiempo, etcétera, pero ahí tenés un ejemplo de concentración muy marcado, que se explica además por la capacidad de poder que tenían los grandes grupos antes de ser incluso los grandes grupos que son hoy. Me parece central pensar en este ejemplo y también en el efecto de la cotidianidad, que es miren y sumen cuánto les vino en la factura de telefonía móvil, telefonía fija si todavía tienen, internet por banda ancha móvil, algún servicio TT que paguen, un Netflix, Qubit, alguno de esos, y fíjense qué porcentaje de sus costos operativos en los hogares implica, y veamos luego quiénes son las empresas que están ahí atrás. Me sobran los dedos de una mano para contar. Ahí agrega Charlie Seynomore que el programa Polvos Audiovisuales, para promover la regionalización de contenidos audiovisuales, sirvió muy poco para disputar la concentración de la producción en el AMBA, ¿no? Ahí también agregan información. Le mandamos un saludo a Charlie, que además está en Dispo, no en Aspo, y ya está yendo a jugar al tenis, no como otros, que no vamos a volver nunca más. Que hablamos por Instagram. Santiago, no recuerdo bien, porque tuvimos varios comienzos, no recuerdo bien en qué minuto comenzamos, pero nos quedan más o menos 10-15 minutos de conversación. Igual nos va a aparecer un reloj que va a ser un minuto y ahí tenemos que terminar a las apuradas. Pero te quería comentar, dentro de estas disputas de poder, ¿no?, disputas simbólicas, ¿qué lectura haces del comportamiento mediático del periodismo? Te diría en lo que va del gobierno de Alberto Fernández y especialmente en el marco de la pandemia cuarentena. Mira, yo trataría de hacer una división entre el comportamiento mediático, en el sentido de las empresas de medios, y el comportamiento del periodismo, en el sentido del ejercicio de la profesión. El comportamiento mediático es el mismo que conocemos desde 2008-2009, que es una serie de grupos concentrados
que desarrollan sus estrategias en su relación con el poder y con el gobierno a partir de sus necesidades. Y entonces algunos son afines al gobierno porque reciben el calor de beneficios de pauta, etcétera, y otros son hostiles, más allá de los resultados que tiene eso en las audiencias, digamos, ¿no? Porque Clarín, La Nación están perdiendo lectores cotidianamente, y sin embargo sus objetivos se mantienen, la tozudez de su oposición a ese sector político se mantiene, además de que desarrollan estrategias de crecimiento económicas diferentes, ¿no? El Grupo Clarín para mí es un grupo muy exitoso en su diseño de estrategia como empresa. Perdón, Santiago, te Sí. interrumpo un poco. Hablas por un lado de la tosudez que mantienen estos medios y hablas también de la pérdida de lectores. Sí, Em, ¿Crees que ahí puede haber una de las múltiples causalidades? sí, yo creo que Clarín tuvo históricamente la capacidad de medir la temperatura social y la fue perdiendo con el paso de los años, y hoy no tiene ni un termómetro. O sea, habla de otra cosa respecto de lo que sus audiencias viven, pero no en relación a qué piensan sus audiencias de Alberto Fernández. Digo, en general, me parece que es como los políticos que cuando crecen en su capacidad dejan de viajar en transporte público en la ciudad. Ese sería el ejemplo, ¿no? Ahora, eso pasa de una casta para arriba en la planta de trabajadores y trabajadoras de Clarín. De esa para abajo están precarizados, cada vez más flexibilizados en sus condiciones, cobran salario por debajo de la línea de indigencia y de pobreza, hay una diferencia de género traumática, y se parecen mucho a los trabajadores de otros medios, de sus colegas con los que compiten sus empresas. Y eso repercute en materia en la performance de sus contenidos. Infobae se ha sostenido claramente como el que vino a disputar y hoy les gana los niveles de audiencia, sobre todo en escenarios digitales, en un contexto en el que hay una mudanza de las audiencias hacia escenarios digitales. Salvo en la pandemia, que volvimos a la tele, ¿no? Fue muy significativo cómo volvieron a crecer los indicadores de rating, a pesar de que eso no se tradujo en cuestión económica. La tele está perdiendo plata hace mucho tiempo. En este contexto perdió 55% del mercado publicitario y sin embargo volvió a crecer en audiencia porque volvieron las audiencias a necesitar que la tele les diga qué va a pasar, una cosa particular. Por otro lado está el periodismo, que me parece que por las razones que describía antes, flexibilización, precarización laboral, etcétera, y una adscripción a las líneas empresarias, hay un sector muy grande del periodismo que a mí cuyo trabajo me permite sostener que estamos quizá en uno de los momentos más críticos de la historia del periodismo en términos de calidad, prestación, profundización. Destaco y dejo de lado a un colectivo que no es un colectivo en sí mismo, digamos, un grupo de trabajadores y trabajadoras que transversales a las empresas de medios hacen un trabajo muy loable, súper interesante, que diversifican agendas, investigan, crean, nos hacen pensar. Es difícil dar nombres propios porque siempre te quedás corto, pero digo, encuentro de esos en La Nación, en Clarín, en FM La Tribu, en la revista Crisis y en experiencias interesantes que están pensadas con otra forma de gestión como Cenital, El Canciller, y ahí veo a ¿cómo? La política, letra P, la política online, bien que ahí hay colegas que escriben. Claro, Amigos. exactamente, sí, ese tipo de experiencias, pero insisto en la necesidad de distinguir entre la patronal y los y las trabajadoras, y en una casta, las firmas emblemáticas, llamémosle así, que son casi todos varones, por cierto, Sí, sí, que se total, parecen más a los empresarios que a sus compañeros y compañeras. A ver, entonces, por una cosa son los medios, otra cosa es el periodismo, y dentro de los trabajadores periodistas hay vos hablas de casta, yo hablo de establishment periodístico, y le digo a mis educandos y educandas, le digo, chicos, cuando ingresen a trabajar se van a parecer más a los trabajadores, bien, este colectivo que vos señalás que está precarizado, que a esas firmas que aparecen en la tele, que aparecen los domingos, ¿no? Porque la verdad es que hay mucha diferencia. Es más, Y se los va, periodistas estos que hablamos nosotros sufren justamente todas estas políticas
de ajustes neoliberales, por ejemplo, que nosotros como docentes, ¿no? Como que nos está escuchando y mirando. Totalmente, que facturan todos sus trabajos, no tienen ingresos estables, no tienen vacaciones, no tienen aguinaldo, y se parecen más a los trabajadores precarizados de otras actividades, con una cuestión muy rara que es que tienen un rol social central y se codean todo el tiempo con personas muy poderosas, el establishment económico y los dueños de las empresas en las que trabajan. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, imagino que deben quedar más o menos unos 5 minutos. ¿Cómo analizás el rol en general, pero a ver, hablemos del rol de los medios, ¿sí? Y del establishment periodístico, tal vez, durante la cuarentena, si ves una linealidad, si ves que hasta un momento se comportaron de determinado momento y a partir de determinado momento se comportaron de otro. A ver, Sí, sí, mirá, yo creo que los medios cumplen un rol central, sobre todo en este contexto, donde se necesita articular información fehaciente, combatir con las noticias falsas, evitar el temor, la espectacularización de la noticia, etcétera. Yo creo que al principio, y más allá de algunas cuestiones particulares, contribuyeron bastante a esa cohesión social que se necesitaba para cumplir en la necesidad de protegernos, quedándonos en casa los que podíamos, porque nuestras casas nos bancan, nos dan lo que necesitamos, etcétera. En algún momento esa tregua se quebró, yo escribí un texto en letra P, junto con Ornella Retegui al respecto. Si hubo tregua se terminó, y se terminó a partir de que esta discusión también entró en el anclaje, en el clivaje, medios afines, medios hostiles. Yo creo que la política sanitaria llevada adelante por el gobierno tiene bemoles, aciertos y errores, pero leo críticas mucho más profundas en medios que no embanderan la discusión a una discusión política. La nota más crítica que leí sobre lo que habría que hacer ahora la leí en El cohete a la luna ayer. De Daniel Feierstein. Exactamente. Y sin embargo, en El cohete a la luna leo textos muy afines en general a las medidas de políticas del gobierno. Sí, agreguemos que es un académico muy reconocido por su trabajo y conceptualización sobre los genocidios, ¿no? Y especializado en sociología de la salud. Santiago, bueno, ya estamos llegando a los últimos minutos, entonces, y ves una ruptura puntual porque algunos especialistas dicen que, bueno, cuando se comenzó a hablar de este impuesto a las grandes riquezas, algunos dueños de medios ahí hicieron un parteaguas. ¿Vos haces un análisis parecido? O no sabes bien por qué en un momento se rompió esta tregua o este acuerdo, ¿no? Pensando en el acuerdo, todas las tapas de los diarios, el encuentro de el presidente con las cúpulas con los dueños de varios medios, ¿encontrás algún parteaguas entre esta unidad nacional y sumarse al quedarse en casa a este, bueno, ataque, hostigamiento que uno observa a veces? No, me encuentra encontrar un acontecimiento emblemático que haya pasado de A a B. De hecho, creo que durante esa trayectoria de cierto acuerdo había algunos medios que son poco relevantes en términos de audiencias y programas específicos que sostenían una estrategia anticuarentena y que se enlazaron en esa discusión muy crítica del rol de los científicos en la sociedad para pegarle a los asesores y asesoras del presidente en materia sanitaria, por ejemplo, animales sueltos me refiero, pero de verdad que tiene más relevancia en Twitter, donde somos muy poquitos, que en la audiencia constante y relevante. Me cuesta encontrar un momento específico, y me parece que sí está bueno invitar a hacer el cruce entre qué tipo de discursos construye cada medio y quiénes son los dueños. No porque sea automático, porque digo, La Nación ha denostado a los científicos argentinos, y Nora Bar en La Nación hace un trabajo descomunal, valorando históricamente la ciencia como campo y la necesidad de investigación científica, y por eso hoy descolla en su trabajo, digamos, cuando se vuelve necesario mirar hacia allí. Y digo, me cuesta encontrar un acontecimiento. Gabriel Sued que hace que Gabriel Sued hace hoy una uy, estamos en 30 segundos. Sí, ok. Bueno, me parece que eso, cruzar dueños de medios con representaciones es un buen ejercicio para quienes nos escuchan.
Entonces, Santiago, bueno, yo te quiero agradecer, últimos 15 segundos, y bueno, y señalar también, agradecerte, porque la verdad que sos un profesor que estimula el pensamiento crítico y un ejemplo de compromiso con la ciencia. Así que quedan 5 segundos, no te voy a dejar respuesta, así que